Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Para que veamos el contraste entre lo que es el género humano y lo que Dios provee. Es decir, nacemos muertos espiritualmente, aunque tengamos vida de alma y tengamos vida física, vida biológica, nacemos espiritualmente muertos. Somos dicótomos al momento de nuestro nacimiento, pero al momento de creer en Cristo tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Somos nacidos de nuevo, esta vez espiritualmente. Y esa es parte importante del plan de Dios para nuestras vidas. Para el no creyente, la fase 1 del plan es que venga a creer en Cristo. La fase 2 es el cristiano en el tiempo. Ese plan que tiene para nosotros durante el tiempo que estemos vivos, aquí, en este mundo. Y podemos ver a nuestro alrededor una gran cantidad de desastres. Es increíble abrir el periódico, ver las noticias y encontrarnos con el panorama de lo que sucede diariamente. Pero el único propósito para el que estamos vivos es para venir el conocimiento de la verdad, venir a crecer en orientación a la gracia, en conocer el plan de Dios y venir a apropiarnos de todo el increíble poder que se nos ha entregado por medio de Cristo, que triunfó en la cruz para que nosotros vengamos a alcanzar la máxima felicidad en medio de las peores situaciones. Así que en la intimidad de nuestra alma, que es requisito sine qua non, es volver a ese instante que estuvimos blancos como la nieve, como cuando creímos en Cristo, para poder estar en comunión con Dios y poder estudiar su palabra. Entonces, como dice en 1 Juan 1:9, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Ahora es por fe, todo es gratis, sin mérito alguno en nosotros, porque existen 3 métodos de percepción, que son el racionalismo, que depende de la capacidad y la inteligencia humana, el empirismo, que depende de la percepción y capacidad humana de aprender de los elementos y de la observación de nuestro entorno, y está la fe, pistis, donde no existe ningún mérito en el ser humano, para que entendamos que todo es por gracia, es un regalo y no depende en ningún momento de nuestras habilidades intelectuales, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad o de algo que podamos añadirle a la relación con Dios. Nosotros no podemos agregarle nada a la relación con Dios. No podemos hacer nada más que recibir. Es decir, no depende en ningún momento de nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestro buen comportamiento. Todo está provisto por Dios. Y cuando Cristo, colgando durante esas 3 horas en la cruz, dijo tetelestai, dijo todo está consumado. Y entonces me hace recordar en Génesis cuando dice, y Dios descansó. Dios no descansó porque estuviese cansado. Dios descansó porque ya todo había sido provisto por Él, para que nosotros vengamos a apropiarnos de ese beneficio, para que vengamos a disfrutar de ese regalo maravilloso que es el plan de Dios, y para que nosotros podamos entender todo esto. Entonces, de igual forma, la llenura del Espíritu Santo, la espiritualidad, la relación con Dios es gratis y solo depende de nuestra libre voluntad de aceptar o no aceptar, de creer o no creer, de citar o no citar nuestros pecados. Así que, como dice sí, el tercero condicional, es decir, a lo mejor sí, a lo mejor no, citamos nuestros pecados, mencionamos, nombramos en la intimidad de nuestra alma,
Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Así que unos breves instantes para disponernos en la llenura del Espíritu Santo a conocer parte de lo que tiene Dios para nosotros. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto, a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Bien, el plan de Dios está diseñado de manera perfecta. Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo la ejecuta y Dios Espíritu Santo la comunica, para que nosotros tengamos el privilegio de disfrutar de todo este increíble plan y poder ver cómo se desarrolla el conflicto angélico y entender que lo que sucede a nuestro alrededor no es más que la oportunidad para nosotros poder confiar en Dios, para poder disfrutar de todo este acontecimiento en nuestro alrededor desde afuera, desde el balcón de la embajada. Y no olvidar que somos embajadores, que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, es decir, herederos dos veces, que tenemos la vida eterna reservada para nosotros. Pero para poder entender todo esto tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios constantemente. Y si no estamos comiendo, estamos practicando. Y entonces podemos entender cómo es que puede estar ocurriendo increíbles eventos que han sucedido a lo largo de la historia, solo que hace un siglo o más de un siglo no teníamos acceso a tanta información como la tenemos ahora. Y es tan fácil hoy en día enterarse de lo que sucede en Israel y en la Franja de Gaza, o en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, o el conflicto entre China y Taiwán. Entonces, y las lluvias torrenciales en otras partes o las sequías en otros lugares, para que no nos sorprendamos por los eventos que suceden a nuestro alrededor, porque es parte del cosmos, parte de la caída. Ahora, como nosotros enfrentemos dichas situaciones, va a depender de cómo nosotros vivamos nuestra vida, de cómo nosotros nos disfrutemos del plan de Dios. Pero para poder disfrutar de todo esto y decir, oye, qué masoquista eres tú. ¿Cómo es posible que digas que vas a disfrutar de la desgracia ajena o la propia? Para no referirnos a otros eventos. Pero ¿cómo es posible que puedas estar en medio de una crisis económica terrible, que te pueden embargar, que te pueden despedir del trabajo, que te pueden X? Pero entonces, ¿cómo es posible que puedas estar en la máxima tranquilidad? Las adversidades son inevitables. El estrés es opcional. Pero para eso tenemos que comer el punto de vista divino para poder ponerlo en práctica. Percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que estar en una constante práctica. Y cuando la Biblia nos dice oren sin cesar, no se está refiriendo que debemos estar arrodillados en un templo constantemente o a una hora en específico, como hacen algunas religiones. Oren sin cesar es proseukomai, que significa una conversación constante con Dios, una relación íntima con tu Padre, donde estás conversando con quien tú conoces. Para eso hay que conocerlo. Y no es porque vas a conversar con Dios porque tiene una lista de peticiones. Una vez que creces espiritualmente, sabes que cada situación que se presenta en tu vida, una enfermedad, una crisis, es una oportunidad para poner en práctica lo que conoces de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Se está refiriendo, y que maneja con precisión la palabra de verdad, se está refiriendo a que tú conoces la palabra de Dios, estás en la llenura del Espíritu Santo, estás haciendo uso de las mecánicas espirituales, que son la llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Porque para amar a Dios hay que conocerle, no puedes amar a quien no conoces. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Entonces muchos dirán que, bueno, entonces las cosas no deberían salirme mal. Debería tener un trabajo productivo, buenos ingresos, una familia hermosa, unos hijos profesionales, un buen auto, una casa bonita, estar completamente sano. Eso no tiene nada que ver con la felicidad.
La felicidad es un estado mental y las condiciones no pueden condicionar tu felicidad. Las condiciones están dadas para que aprendas a ser feliz en medio de esas condiciones. Y entonces poder entender cómo es que hay un bombardeo sobre tu casa y decir, Padre, si este instante es el que tú has elegido para poder estar contigo, entonces gracias, Señor. Aunque te pongan una pistola en la cabeza, en medio de un terreno baldío y oscuro, tú puedes estar en ese momento glorificando el nombre de Dios. Y en ese instante te conviertes en testimonio en la condenación contra Satanás. Para que entendamos que todo esto es mucho más grande que nosotros. Y que Dios no está puesto allí para que nosotros le pidamos y nos sane de la enfermedad. Entonces, para que entendamos que en el momento que nosotros ponemos en uso los recursos divinos, que son la llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios, es decir, el plan de Dios, todo eso que hemos inhalado previamente, y es paso a paso, día a día, poner en práctica en cada momento de nuestras vidas todo lo que hemos aprendido de Dios. Y puede ser que hayas aprendido apenas unos pequeños versículos y unas pequeñas pinceladas, pero si esas pinceladas las consumiste, las asimilaste en el protocolo de Dios, es decir, por la llenura del Espíritu Santo, o por medio de la llenura del Espíritu Santo, y ha sido comunicada de forma correcta, entonces, y la inhalaste, la aceptaste y la entendiste como propia y verdadera, entonces en ese instante vas a poder hacer uso de esa pequeña pincelada de la palabra de Dios para vivir en armonía, en paz, en medio de las peores circunstancias. Entonces las circunstancias no deben determinarnos. Las condiciones ambientales no deben determinarnos. Debes mantenerte en calma, porque el modo de vida espiritual es un modo de vida en calma. Algunos podemos ser más eufóricos que otros, algunos podemos ser más flemáticos y más relajados que otros, algunos pueden sonar más elegantes, otros más sonrientes, más disparatados, pero todos podemos vivir en paz, en calma, no caer en el pánico de ir corriendo a arrodillarte porque crees que con eso vas a impresionar a Dios. No se trata de no tener miedo, no asustarte por algún evento X, pero si de inmediato te orientas y dices, Padre, gracias porque esta es una oportunidad para confiar en tu plan. Nada ocurre sin autorización divina. Y podemos verlo si encendemos la televisión en este momento y ponemos las noticias, nos damos cuenta que Israel está siendo atacada para que voltee a ver a Dios. Y aunque el Israel actual no es sino una nación política creada, sigue siendo el pueblo de Dios porque hay un gran número de la nación que Dios creó para que recibieran, donde vendría el Mesías. Y dice la Biblia, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y ahí están, a lo largo de la historia pasando 1000 penurias y aún así no voltean a verle. Entonces, pero también se cumple la palabra de Dios cuando dice, maldeciré a quien te maldice y bendeciré a quien te bendice. Ay de aquel que toca un pelo de uno de mis hijos. Para que entendamos que además de eso, nosotros como miembros de la familia real, porque hay una diferencia entre miembros, hijos de Dios y miembros de la familia real. Los creyentes del Antiguo Testamento son pueblo elegido, pero nosotros, los de la edad de la iglesia, la edad de la asamblea, la edad del salón de clases, que asamblea es justamente eso, un salón de clases donde un grupo de miembros de la familia real se reúne a estudiar la palabra de Dios. Entonces, estamos en la edad de la iglesia, en la edad de la congregación, no necesariamente de personas, sino de la relación con Cristo. Entonces, para que entendamos que estamos aquí para crecer espiritualmente, para conocer el plan de Dios y no caer en las habilidades de la arrogancia, que son la autoabsorción, es decir, yo, que es un individuo ocupado consigo mismo, y lo hacemos todos, lo hacemos de alguna manera. Entonces, autoabsorción, autojustificación, es decir, es que ellos me trataron de tal forma, o que me dejaron caer de chiquito, o que fui abusado,
o que simplemente X. Autojustificación y autoengaño. Es que yo debería ser. Es cuando tú te pones en el centro de la oración, ya estás mostrando arrogancia. No estás mirando a quien realmente, sin merecer ningún sufrimiento, lo padeció todo para que nosotros tengamos la increíble oportunidad de tener una relación íntima con Dios. Para que entendamos que esto es infinitamente más grande que nosotros y que el regalo que hemos recibido es impresionante. No tenemos muchas veces capacidad de ver lo increíble que es. Y puedes sentarte a estudiar 2, 3, 4, 10 horas al día y quieres más. Si no tenemos apetito por el estudio de la palabra de Dios, es porque estamos concentrados con nosotros. Estamos fuera de comunión y no nos interesa el plan de Dios. Y aunque no lo digamos de esa forma, estamos actuando como que no nos interesa el plan de Dios, y esa es la realidad. Aquello que ocupa la mayor parte del tiempo en tu alma, eso es lo más importante. Si lo que más te interesa es el dinero, ese es tu Dios. Para que entendamos que cómo funcionamos también nosotros. Y si en la medida que vamos creciendo espiritualmente y conociendo los atributos de Dios y conociendo los días solucionadores y cómo está conformada la mente de Dios y la mente de Cristo, que es toda esta palabra, para que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida, entonces vamos directo al crecimiento espiritual y comenzaremos a darnos cuenta que las situaciones alrededor no son realmente importantes. En el mundo hay aflicción, dice Cristo, pero tranquilos que yo he vencido al mundo. Pero entonces, ¿por qué seguimos aquí? Si ya somos familia real, ¿qué hacemos aquí? Estamos en entrenamiento para que una vez que llegue el punto de dejar el cuerpo, alcancemos la máxima condecoraciones. Entonces, para que veamos cada adversidad como una oportunidad de confiar en Dios, de poner en práctica lo que Cristo hizo en la cruz, que es estar concentrado en Dios, que en el plan, que es lo que realmente importa. Entonces, la fase 1 es que el no creyente venga a creer en Cristo. Y habiendo tanta evidencia, muchos no creen. Habiendo tanta muestra de la creación, no creen. Basta abrir los ojos en la mañana para comprobar la existencia de Dios. Entonces el individuo ateo, en su inmensa arrogancia, considera que él puede todo, lo sabe todo, y dice, Dios no existe. Pero si el individuo tiene la humildad de entender y reconocer que definitivamente Dios existe, tendrá la capacidad entonces de entender que si Dios existe, Dios es lógico, Dios es razonable, Dios es inteligente. Entonces Dios tiene un plan. Y si Dios tiene un plan, yo quiero conocer el plan. Entonces, si Dios tiene un plan, en su plan tiene que darse a conocer. Y efectivamente así es. Tenemos la oportunidad de conocer cuál es el plan de Dios. Pero para eso se requiere humildad, de entender que todo va a ser provisto por Dios de una forma para que nosotros podamos entender ese plan. Y hay una mecánica para todo. Creer en Cristo es el primer paso. Luego, someterte a la autoridad de tu comunicador. El comunicador no es un individuo especial, no tiene nada de especial. Todos los miembros de la familia real tenemos un don, algunos más ruidosos que otros, algunos más expuestos que otros. Pero entonces, en la medida que vas creciendo espiritualmente, puedes poner en práctica eso de que el que ama a Dios, y digamos que la clave de este versículo está justamente en amar. El que ama a Dios se está refiriendo que para poder amar a Dios hay que conocerle. A los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Y ahora, una vez que tú logras desarrollar amor por Dios y entiendes que el amor por Dios comienzas a tener ese amor recíproco por Dios. Y ese amor recíproco por Dios no es más que amas a Dios porque Él nos amó primero, como nos lo dice en Juan 4:4. Perdón, primera carta de primera de Juan 4:4, donde nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, en la medida que entendemos que Él nos amó y que diseñó un plan perfecto, donde la segunda persona de la Trinidad viene a hacerse hombre para que nosotros podamos tener el privilegio
de tener una comunicación directa con Él, porque Él mismo se encargó de derribar la barrera y que Dios Espíritu Santo lo está comunicando. No es el comunicador, no es el pastor quien está comunicando, es el Espíritu Santo quien hace clara la información. Entonces, en esa medida, sometiéndonos voluntariamente, humildemente, y la humildad no es más que aceptar la autoridad y reconocer la autoridad del Espíritu Santo para poder reconocer que somos débiles y pecadores y que entonces podemos justo ajustarnos al plan y al protocolo de Dios para estudiar su palabra. Entonces comenzamos a entender que estamos aquí para crecer espiritualmente y es el único y verdadero motivo, o el más grande de los motivos que tenemos para vivir, conocer el plan de Dios. Y en la medida que vamos conociéndolo, que vamos creciendo espiritualmente, vemos que las situaciones no son más que oportunidades. Y en ese mismo proceso estamos siendo evidencia en la condenación de Satanás. Pero entonces también vamos a ver más adelante lo que es el conflicto angélico, para que entendamos que esto es algo increíblemente grande. Y entonces el plan está diseñado de forma que nosotros podamos disfrutar y compartir la felicidad de Dios, para que entendamos que es infinitamente más grande que todas las bombas que puedan estar cayendo a nuestro alrededor, o todas las enfermedades que puedan reconocernos los estudios médicos. Y que toda oportunidad, si es más grande la adversidad, más grande es la oportunidad de crecer espiritualmente. Pero para eso tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, para poder ponerlo en práctica en el momento de la adversidad. Las canciones son muy bonitas, pero no sirven de nada si tú simplemente vas a cantar una canción, pero no pones en práctica nada de eso. Porque al momento de la adversidad no puedes cantar. Lo menos que te interesa es cantar una canción. Pero en la medida que tú te alimentas de la palabra de Dios, con la precisión y la llenura del Espíritu Santo, entonces en ese instante, cuando venga la adversidad, vas a estar preparado para lo que venga. Para que entendamos que es mucho más grande que todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y que cada oportunidad que se nos presenta debemos aprovecharla y estar listos con el bate para batear de home run. Para que entonces pongamos nuestra vista en lo que somos para Dios y no en lo que somos nosotros. Nosotros no somos el cuerpo, somos el alma. Y si tu alma está llena de basura, eso es lo que somos. Si tu alma está llena del punto de vista divino, entonces estás disparado al éxito. Y lo que queremos es que nuestro plan sea el plan de Dios. Que entendamos que estamos aquí para crecer espiritualmente, para venir al conocimiento de Dios y compartir la felicidad de Dios. Ahora, increíble es que puedas estar en medio de un bombardeo, y lo podemos ver, todos los días se ven en las noticias. Si uno enciende la televisión o lee el periódico o abre una página web de noticias, lo que da es ganas de llorar, porque lo increíble de lo que está sucediendo a nuestro alrededor es para que nosotros entendamos que debemos verlos desde el balcón de la embajada, porque no somos de aquí, y ponemos nuestra vista directamente al tercer cielo. Y es allí donde va a venir la tercera fase del plan de Dios para nosotros, que es el tercer cielo, la eternidad. Entonces, en la medida que comenzamos a entender todo esto que sucede a nuestro alrededor y comenzamos a entender el plan de Dios y podemos aplicar el plan de Dios en nuestras vidas, comenzamos a entender que estamos aquí para algo infinitamente más grande que salir todos los días a trabajar, pagar nuestras cuentas y comprarnos un carro bonito. No hay nada de malo con un carro bonito, una casa bonita y un buen empleo, pero eso no debe determinar nuestro nivel de felicidad. Las condiciones no son más que eso, situaciones, circunstancias que están aquí para que nosotros vengamos al gimnasio a entrenar. Es un gimnasio, porque la verdadera felicidad está en nuestra alma y las condiciones alrededor no son más que eso, oportunidades. Ahora, cada quien puede verlo como oportunidades o como razones para sentarse a llorar. Aquí nadie puede darse golpes de pecho. Aquí nadie puede decir que es mejor que nadie. Pero como enfrentes las situaciones que se presentan en tu vida es lo que va a determinar las condecoraciones que vamos a recibir en el tercer cielo. Y ser verdaderamente ambicioso, no de engordar la cuenta bancaria, sino ambicioso de crecer espiritualmente a fin de poder atrapar, agarrar eso por lo cual fuimos llamados.
que es el máximo crecimiento espiritual, porque Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para que tengamos el privilegio de afrontar cualquier situación con la máxima felicidad, con la espada que es la palabra de Dios, para que entendamos que todo esto es parte del plan y que nada sucede sin aprobación divina. Dios permite que todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor esté sucediendo para que vengamos a observar y aprovechar la oportunidad de crecer espiritualmente. El énfasis es concentración en el estudio, en el crecimiento espiritual, a fin de que podamos ponerlo en práctica cada día de nuestras vidas. Y aunque en algunos casos la adversidad pueda hacerte tropezar, te resbales y te golpees, es cuestión de levantar la vista, poner los ojos en donde realmente importa, que son las soluciones, que es Dios y no en nosotros. Para que el flujo de pensamiento de nuestra alma se llene del punto de vista divino, a fin de que las oportunidades que se nos presentan todos los días sean oportunidades para crecer, concentrarnos en máxima concentración en la persona de Jesucristo, que es el punto máximo del crecimiento espiritual. Y nuestra vista tiene que estar puesta allí y decir como dijo Pablo: para mí viviendo Cristo, morir ganancia. Y él estaba a punto de ser decapitado, porque Pablo no podía ser colgado en una cruz, ni podría ser sentenciado a muerte de otra forma. Él tenía que ser decapitado porque era un ciudadano romano y se encontraba en prisión domiciliaria. Y entonces él sabía que él sería decapitado al día siguiente como ciudadano romano. Y dijo: para mí morir Cristo, viviendo Cristo, morir ganancia. Por lo demás me está reservada la corona de victoria. Él sabía la meta a la que quería dirigirse, y es la misma mentalidad que debemos tener nosotros, concentrarnos en la meta. Así que si tienes una enfermedad, una situación de crisis económica, de lo que sea, o cualquier cosa que haya pasado en tu vida que te haga lamer las heridas, que te haga sufrir, déjala allí, pon tus ojos en Cristo y sigue tu marcha. Y con esto terminamos la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto a fin de que podamos glorificarte en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.